El día de hoy en nuestro programa hablaremos sobre la historia del análisis de la conducta desde tiempos contemporáneos. Descartes fue el primero en hablar sobre división que le da al ser humano, llamado dualismo cartesiano, el cual se descompone en res extensa, que es el cuerpo, y res cogitans, que es la mente. Y es a partir de esta explicación que luego se divide en conducta involuntaria, que se refiere a funciones mecánicas dadas a través del cuerpo y que son estudiadas por la fisiología. Conducta voluntaria, a la cual era dirigida por la mente y era estudiada por fisiología y psicología. La explicación que daba Descartes es que estos movimientos eran dados por espíritus animales. Ante este nuevo paradigma, los filósofos, para estudiar la mente, propusieron la introspección, el estudio de la mente, dado que la propia mente era la única a la cual se podía tener acceso para estudiar la conducta. Este esquema de Descartes generó un debate entre innatistas y empiristas. ¿De dónde provienen las ideas? Los innatistas apoyaban que las ideas eran innatas y los empiristas consideraban que eran aprendidas. Sin embargo, los empiristas enfrentaron un dilema, el cual era: ¿cómo a partir de la percepción de un estímulo o sensación se llega a una idea? Esto lo solucionaron mediante el uso de las leyes de asociación planteadas por Aristóteles, siendo estos tres principios: el primero, contraste; el segundo, la semejanza; y el tercero, la contigüidad, en donde su principio más importante era la contigüidad. Esta consiste en una cercanía temporal entre dos eventos, los cuales generan una relación entre estos. Bajo esta lógica asociacionista surgió el estudio de Ebbinghaus, el cual estudiaba la combinación de las sensaciones. Él hizo un experimento en donde utilizó el método de ahorro, el cual consiste en una demostración matemática con respecto al ahorro del tiempo en el reaprendizaje de algo. Tiempo después, el método de la introspección fue criticado por los filósofos, los cuales decían que los procesos mentales podían ser explicados por funciones corporales. De esta manera nace el reflejo, el cual es una respuesta contemporánea inmediata en un 100% de la probabilidad y única del ser humano. Así fue como la teoría de los reflejos voluntarios e involuntarios de Cherenkov funcionan como la base para la teoría pavloviana de los reflejos condicionados e incondicionados. Los reflejos condicionados son aquellos que son aprendidos y los incondicionados son el tipo de reflejos innatos. La teoría pavloviana permitió entender que los mecanismos de reflejo no resultan ser suficientes para explicar las adaptaciones de un organismo a su medio. Además, esta teoría nos permite entender que existe un tipo de reflejo el cual puede poseer control sobre un estímulo neutro. Esto se da de manera más detallada y densa en las explicaciones dadas previamente por Sechenov en sus aportes. Tanto Ebbinghaus como Pavlov contribuyen a la teoría asociacionista. En el caso de Ebbinghaus, este, siendo asociacionista, consideraba que la conducta compleja era voluntaria. Él realizó una teoría alrededor de su experimento, donde formaba sílabas sin sentido, con el fin de saber el ahorro del aprendizaje que él tenía conforme iba teniendo ensayos. Desde Ebbinghaus se ve que él hace referencia a una estructura mental que afecta el comportamiento, que usa los principios asociacionistas en términos de cómo simples elementos me resultan en una conducta más compleja. Por otro lado, Pavlov, siendo reflexólogo, consideraba que la conducta compleja era influenciada por el ambiente, en forma de conductas más simples, como lo eran los reflejos. El experimento que él realizó fue el del perro y la campana, donde se sostuvo que al asociar dos estímulos, uno de ellos generaba excitación en el perro de manera natural, como era la comida. Pero a lo largo de la experimentación y muchos ensayos, se logró que el perro salivara ante la presencia de la campana, un estímulo el cual no tenía ninguna relevancia inicialmente para el perro. En el paradigma molecular antes conocido como estructural estaba situado Thorndike,
el cual propone la ley del efecto, la cual se basa en que la conducta está en función de sus consecuencias, siendo así que la conducta dependerá de si la consecuencia es satisfactoria, lo cual hará que la probabilidad de esta conducta aumente, o si la consecuencia es aversiva, lo cual provocará que la probabilidad de la conducta disminuya. A partir de esto, Thorndike recibió críticas. La primera fue los conceptos hedonistas, satisfactorio y aversivo, y la solución que él dio fue operacionalizarlos. Ante esta primera solución se le dio una segunda, que era la circularidad, dado que al explicar por qué algo era satisfactorio, él decía que porque éste incrementaba la conducta, y al explicar el incremento de la conducta, decía que era porque éste era satisfactorio. Dado la importancia de Pavlov, es importante mencionar que él estaba ubicado en un paradigma molecular y estructural. Es entonces como se puede hablar de un debate que existió entre los estructuralistas, los cuales creían que se debía estudiar los componentes y así unir las pequeñas conductas, es decir, las partes. Y los molaristas decían que se debía estudiar grandes componentes y no componentes aislados. El paradigma molar busca analizar la conducta como un hecho continuo donde la relevancia está en las actividades que se hacen y se dan valores en función del tiempo de cada una de estas, mientras que el estructuralismo se interesa por las partes que componen a la conducta, tanto a nivel físico como mental. Este observa todo de manera discreta, donde hay un inicio y un final de la conducta. En el paradigma molarista aparece Skinner, el cual dejó las explicaciones fisiológicas, donde su objeto de estudio es el reflejo y explicar las leyes que estos tenían. Él buscó estudiar el organismo de manera intacta, y no como antes se realizaba, que era a partir de la decapitación. Él plantea que existen dos tipos de reflejo: el reflejo tipo 1, el cual es afectado por otras variables, teniendo así leyes dinámicas, es decir, que cambian. El reflejo tipo 2, el cual es estudiado por los fisiólogos, dado que éstas siguen las leyes estáticas, las cuales son provocadas. Muy bien, hasta aquí hemos hablado del análisis de la conducta. Sin embargo, no podemos hablar de ello sin saber qué nos ayuda a mantenerlo. Es hora de hablar del reforzamiento. Thorndike, para hablar del refuerzo, propone la ley del efecto. Esta se subdivide en una parte empírica, donde se afirma que si una acción es seguida de un estado de satisfacción, esta tenderá a volverse a presentar cada vez más a menudo, mientras que si una acción es seguida de un estado de insatisfacción, esta tenderá cada vez a presentarse menos. La otra parte de esta ley, la teórica, es donde se explica la relación en términos hedonistas de las consecuencias, tales donde una consecuencia se llama a sí misma satisfactoria y la otra incómoda. Esta ley recibió varias críticas. Una de ellas fue que los conceptos hedonistas, como los estaban usando, son inaceptables en una ciencia. Ante esto, Thorndike decide operacionalizándolos, definiendo de esta manera una consecuencia satisfactoria como aquella que genera conductas de acercamiento o aproximación, mientras que las consecuencias incómodas son aquellas que me generan alejamiento o evitación. La siguiente crítica que recibe Thorndike es que su ley era circular, ya que me explicaba el aumento de probabilidad debido a que la consecuencia le resulta apetitiva al individuo. ¿Y cómo se sabía que la consecuencia era apetitiva? Debido a que aumentaba la probabilidad de la respuesta. Thorndike, para solucionar esto, apela a que los estímulos son apetitivos o aversivos para el individuo con un peso más que todo de naturaleza filogenética. La última crítica fue el cuestionamiento de cómo algo que sucede después puede reforzarme algo que ya ocurrió. Ante esto, Thorndike propone la reacción confirmatoria, ya que de esta manera él propone un mecanismo que realiza que un trazo neural sea el que se refuerza en una primera instancia, permitiendo que para la siguiente ocasión que la conducta se presente,
sea más probable. Condicionamiento operante. Después de la ley del efecto, llega Skinner con el condicionamiento operante, proponiendo que la conducta se fortalece en función de sus consecuencias por medio del refuerzo positivo o negativo, o disminuye por castigo positivo o negativo. Esta es una visión molarista, ya que Skinner consideraba la conducta como un flujo continuo, a diferencia de otros autores que estudiaban la conducta por medio de ensayos discretos, donde una única respuesta tiene un inicio y un fin determinados. Skinner estudió el comportamiento con la operante libre, en donde la conducta se presenta en varias ocasiones y se mide por la tasa de respuestas. Skinner, con una perspectiva molar, agrupó tipos de respuestas según su función, llegando a tener el mismo estímulo antecedente y consecuente, y lo llamó clases de operante, ya que estaba en desacuerdo con las ideas de la clasificación topográfica de respuestas. Sin embargo, en su teoría también existían aspectos moleculares, como el hecho de dividir los estímulos en apetitivos y aversivos, o también por el hecho de sostener la importancia de la contigüidad dentro del aprendizaje. Entre estos dos factores, mayor será la fuerza de la conducta. Segundo, la contigüidad entre respuesta y consecuencia, que se refiere al intervalo entre estos dos factores. Si la consecuencia es inmediata, va a aumentar la probabilidad de ocurrencia de la respuesta. Tercero, las características del reforzador, que dice que la intensidad, la cantidad y el tipo de reforzador influyen en la ocurrencia de la respuesta. Cuarto, y el nivel de privación. Por ejemplo, cuando hay saciedad, la respuesta se debilita, y por el contrario, cuando hay un grado alto de nivel de privación, se aumenta la fuerza de la conducta. Gracias a Skinner también surge el conductismo radical, y es que mientras el mecanicismo y asociacionismo del conductismo de Watson propuso una visión completamente molecular respecto a la independencia entre comportamiento y ambiente, este conductismo puede ser considerado como el punto en el que converge el paradigma molecular y la perspectiva realista, ya que considera que los estímulos y las respuestas, como eventos independientes, deben asociarse. Asimismo, expone que el ambiente antepone al organismo. En cuanto al conductismo radical de Skinner, se propone una relación funcional entre organismo y ambiente, indicando el relacionismo. Este conductismo emplea un determinismo probabilístico. Ontogenéticamente, Skinner tiene una visión molar, ya que habla del comportamiento como el flujo conductual. Por otro lado, epistemológicamente, tiene una visión molecular, ya que considera que el análisis del comportamiento se realiza en segmentos que componen el flujo conductual. ¿Qué es comportamiento? Desde esta perspectiva surge la necesidad de dar una definición al comportamiento. Aquí la psicología revisa el comportamiento por medio de unidades comportamentales, las cuales tienen lugar gracias a factores como el sensing. Esto es la susceptibilidad a la estimulación y la coordinación sensoriomotora, que en sí es la suma del sistema sensorial y el sistema motor. Dentro de las unidades del comportamiento se encuentra el episodio, el cual se define como la relación entre el evento comportamental o la conducta y el evento ambiental, que también se conoce como los estímulos. El estado comportamental hace referencia a la probabilidad de la conducta, mientras que el proceso comportamental se refiere a la contingencia que hay entre la relación de dichos eventos. El flujo conductual depende principalmente del proceso comportamental, ya que esta es la herramienta para relacionar los eventos y a su vez es la forma en la que se relacionan los eventos. A partir de esto se sabe si la probabilidad de la conducta aumenta o disminuye. Flujo conductual. Encontramos la unidad básica de los eventos comportamentales, es decir, la respuesta, que no existiría sin el evento ambiental, refiriéndonos a los estímulos, los cuales como episodios se presentan a través del tiempo, pero no se busca explicar una respuesta sino la probabilidad de la respuesta. Se habló entonces de contingencia de reforzamiento, llevándonos hacia el término operante en donde se revisan varios episodios, y la contingencia de estos es conocida como el proceso comportamental. También postula la espontaneidad de la primera respuesta, ya que sin causa no hablaríamos de ciencia. Por esta razón, López plantea la variabilidad conductual de Skinner como coordinación sensoriomotora, evitando el concepto de espontaneidad. A pesar de los aportes del conductismo radical, este sufrió varias críticas.
Primero, Skinner planteó que la principal diferencia es que en el conductismo operante las respuestas ocurren a partir de un estímulo discriminativo, son sensibles a las consecuencias. Pero, ¿qué pasa cuando el reflejo es sensible a la consecuencia? Hace referencia a la clasificación entre reforzadores primarios y secundarios. Estos se siguen percibiendo como eventos discretos, lo que hace que se conserve la perspectiva molecular. Encontramos que algunas respuestas involuntarias podrían condicionarse. Bajo estos términos, la distinción entre condicionamiento clásico y condicionamiento operante, en base a las respuestas voluntarias e involuntarias, no son suficientes. En tercer lugar, se critican las condiciones para establecer una operante, ya que la importancia que se le da a la contigüidad hace que prevalezca una concepción molecular. Por último, en la cuarta se menciona que el conductismo radical no toma en cuenta que pueden ocurrir varias respuestas y consecuencias de manera simultánea, lo que permite que se trate únicamente de los programas de reforzamiento. Se puede considerar que todas las críticas realizadas a Skinner se hacen desde una perspectiva molar, ya que ésta está en desacuerdo con la clasificación de eventos y el estudio de la conducta a partir de eventos aislados.